Buenas tardes, mi nombre es Andrea Liliana Londoño Toro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy estoy en el programa Tecnología de Regencia en Farmacia. Hoy estaré realizando el trabajo 2 de Biología Molecular. Estaré explicando la membrana plasmática y el mecanismo de transporte. ¿Qué es la membrana plasmática? Es una cubierta envuelta y limita a la célula, separándola del medio externo. ¿Cómo funciona? Funciona como una barrera entre el interior de la célula y su entorno, ya que permite la entrada y la salida de moléculas a través de ella. ¿Qué son los glicoproteínas? Estos están localizados en la monocapa externa de la membrana y son moléculas compuestas por una proteína que están unidas a varios glúcidos simples y compuestos, que son los carbohidratos. Participan en los procesos de coagulación de sangre y las reacciones inflamatorias, y también protege la superficie de la célula de posibles lesiones, que son los glicolípidos. Estos se encuentran en la cara externa de la membrana celular y es un componente fundamental de glucólides que actúan como reconocimiento celular y como receptor antigénico. ¿Qué es el colesterol? Es el tercer tipo de lípidos que constituyen el mantenimiento de la fluidez de la membrana y su importancia de las actividades de esta. ¿Qué son las proteínas integrales? Son proteínas que atraviesan la membrana celular, que se encuentran en ambos lados de la capa fosfolípidos. Son estas. ¿Qué son las proteínas periféricas? Estas proteínas que atraviesan la membrana y se adhiere de manera temporal, o sea, esto quiere decir que puede salir, se puede eliminar fácilmente. ¿Qué son las proteínas de canal? Esta proteína actúa como poros, por lo que se determinan determinantemente sustancias. Pueden entrar y salir. ¿Qué son las proteínas alfa hélice? Es una proteína que sirve como un medio de anclaje o puede generar canales que ayudan al transporte de sustancias. Son estas. ¿Qué son las proteínas globulares? Son proteínas que actúan como enzimas y como catalizadores orgánicos dentro del organismo. El transporte son mecanismos de transporte y se dividen en dos: transporte de moléculas de bajo peso molecular y de transporte de moléculas de elevado peso molecular. Las de transporte de moléculas de bajo peso molecular están constituidos por dos: transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es el proceso durante las sustancias atraviesan la membrana y se produce siempre al favor del gradiente. Y el transporte pasivo se clasifica en dos: difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente, y la difusión facilitada es la que permite el transporte de pequeñas moléculas polares como aminoácidos y monosacáridos, y entre otros. Transporte activo, ese es el proceso que requiere de energía en forma de ATP para transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Transporte de moléculas de elevado peso molecular. Existen tres mecanismos principales: endocitosis, que es el proceso por donde la célula capta partículas por medio externo.
mediante una invaginación de la membrana en la que se engloba la partícula para ingerir. Exocitosis es el mecanismo por la que la membrana constituida en vesículas citoplasmáticas son transportadoras del interior celular. ¿Qué es el transitosis? Es el conjunto de fenómenos que permiten unas sustancias a través del citoplasma celular de polo al otro lado de la célula. Endocitosis es el proceso mediante el cual la sustancia transporta al interior de la célula a través de la membrana. Se conocen tres tipos de endocitosis. Fagocitosis, que es el proceso de la célula crear una proyección de la membrana, y el citosol, llamado pseudopodos. Pinocitosis es el proceso de sustancias a transportar una gotica de vesícula o de líquido extracelular. Pinocitosis, medida por rector. Endocitosis por medida por rector. Este es un proceso similar a la pinocitosis, en la que solvedad que invaginación de la membrana solo tiene un lugar cuando una determinada molécula llamada ligado es un receptor existente en la membrana. Muchas gracias.